En primer lugar, ¿qué son los agentes patógenos? Se entiende como agente patógeno como aquel elemento medio capaz de producir algún tipo de daño o enfermedad, ya sea en un cuerpo animal, específicamente por ejemplo un ser humano, un vegetal en donde sus condiciones estén muy propensas a ciertas anomalías. Ahora, es importante señalar que la bacteria no siempre es considerada como un tipo de organismo cierto en donde hace daño, ya que por ejemplo hoy en día la bacteria se utiliza mucho para lo que es todo lo que es la biotecnología. Tenemos por un lado, como lo dijimos, virus y por otro lado las bacterias. Ya. La estructura de una bacteria se caracteriza al ser de tipo procarionte como una estructura simple, ¿cierto? Ahora, vamos a analizar las principales partes de una bacteria. Principalmente, como todo tipo de célula, tiene membrana plasmática, ¿cierto? Que va a limitar al citoplasma en definitiva, ¿cierto? Lo contiene. Por otro lado, tiene otra protección que es lo que es la pared celular. ¿Qué es lo característico de la pared celular? Es que esta va a permitir en definitiva una clasificación de bacterias, a la cual se le denomina gram positiva y gram negativa. ¿A qué se le asocia esto? A una tinción gram, que al colocarle esta tinción, de acuerdo al color que se coloque, va a ser clasificada en gram positiva o gram negativa. En el caso de que se coloque como un color púrpura más oscuro, se considera como gram positiva. Y si es un color más pálido, se le denomina gram negativa. Pero todo esto, ¿con qué se ve reflejado? Con que aquellas que son gram positiva, tienen una pared mucho más gruesa, se le asocia a porque tienen una estructura que es el peptidoglicano. ¿Ya? Entonces este peptidoglicano es lo que permite ver una pared celular mucho más gruesa. Bueno, y además las bacterias tienen una cápsula, ¿cierto? Que también participa en el fondo como en el límite y en la protección de una bacteria. Por otro lado tenemos el flagelo. El flagelo le da movilidad a la bacteria. Tenemos diferentes tamaños de flagelo. En este caso se ve un flagelo mucho más largo. Por otro lado tenemos lo que es el plasmidio. El plasmidio, lo particular es que este va a participar en lo que es la reproducción bacteriana, porque este es información genética extracromosomal. ¿Qué quiere decir que sea extracromosomal? Que no está dentro del material genético central. ¿Ya? Por otro lado tenemos los ribosomas. No olvidar que los ribosomas participan en la síntesis de proteína. Tenemos el pili o fimbria, que se reconoce fácilmente, por ejemplo, cuando lo ves con un microscopio electrónico. ¿Ya? ¿Qué es la función de esta? Es que va a facilitar el intercambio de ADN, principalmente durante la conjugación bacteriana. Que la conjugación bacteriana es un tipo de reproducción celular, ¿cierto?, de la bacteria, y además de su respectivo material genético. Ahora vamos a ver lo que es la reproducción bacteriana, tal como lo habíamos hablado un poco con las partes de la estructura. ¿Qué es lo particular de la reproducción? Que las bacterias se reproducen, ¿cierto?, por diversas maneras, ¿ya? En primer lugar, tenemos lo que es la conjugación bacteriana. ¿En qué consiste la conjugación bacteriana en definitiva? Que por medio de este plasmidio, ¿cierto?, que tenemos, este se va a transmitir a otra bacteria y va a permitir, ¿cierto?, que se comience a dividir, ¿cierto?, para formar otros tipos de bacterias, ¿ya? En el fondo por eso se llama conjugación, porque hay como un cierto como intercambio, ¿cierto?, de este material extracromosomal. Ahora vamos a ver un video que refleja de una forma muy sintetizada cómo ocurre la reproducción, la conjugación bacteriana. Nuevamente con ustedes, señores alumnos, en esta oportunidad hablaremos de la conjugación bacteriana, específicamente la transferencia de un plásmido. Gracias a este procedimiento, la mayor parte de las bacterias producen resistencia a los antibióticos.
La conjugación es un mecanismo de transferencia de genes que requiere el contacto directo entre células donantes y células receptoras. Un plásmido es una pequeña porción de ADN separado del cromosoma principal que lleva la información genética para codificar funciones como la resistencia a los antibióticos. El primer paso en la transferencia del plásmido es el contacto entre donante y receptor. El pilus de la célula donante reconoce y se une a sitios receptores específicos de la pared celular de la célula receptora. El plásmido es movilizado a continuación para su transferencia cuando una enzima corta una cadena del plásmido en una secuencia nucleotídica específica, que se llama origen de la transferencia. Una cadena sencilla del plásmido, comenzando en el origen de la transferencia, penetra en la célula receptora. Una vez en el interior de la célula receptora, se sintetiza una cadena complementaria de la cadena sencilla del ADN. Cuando las células receptoras y donantes se mezclan, todas las células acaban por convertirse en donantes. Es importante sí que la transducción bacteriana es la menos utilizada, ¿cierto? O es la menos frecuente. Y por último tenemos lo que es la transformación bacteriana. ¿Cómo se da la transformación bacteriana? Tiene que ver cuando una bacteria capta ciertos fragmentos de DNA o ADN y esta lo va a empezar a replicar, ¿ya? Eso tiene que ver como con transformación, cuando se captan ciertas estructuras del DNA, ciertas partes solamente, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a lo que son los virus. Los virus son parásitos celulares. ¿Por qué? Utilizan un organismo celular, ¿cierto? Por ejemplo, una bacteria, para sintetizar sus proteínas y material genético. Su sistema de replicación tenemos dos grandes tipos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Ahora, los virus se consideran como parásitos celulares, no están dentro del reino, ¿cierto?, de lo que son ni animales, ni vegetales, no se consideran seres vivos en sí. ¿Por qué? Porque no son capaces de sintetizar de forma autónoma sus materiales genéticos y sus proteínas, por eso se les consideran como parásitos. ¿Cuál es la estructura de los virus? Antes de hablar como de la parte externa, no nos podemos olvidar que el virus, si bien no se considera como ser vivo, igual tiene su propio material genético, que puede ser ADN o ARN. Ya, por otro lado, tenemos lo que es el cápside. ¿Qué es esta? Es una cubierta proteica que va a proteger y aislar, ¿cierto?, el ácido nucleico, o sea, el DNA o ARN, ¿ya? Del exterior, ¿ya? Ahora, tenemos además que tiene su respectiva cola, tiene puntos de anclaje, como le llaman, que es donde en definitiva se va a unir a otra célula, por ejemplo, una bacteria. Igual tiene material proteico, ¿cierto?, entre otros. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que ellos sí van a sintetizar proteínas, pero requieren de una estructura o de una entidad biológica, de una célula para poder replicarse. Ahora, tenemos, por otro lado, según el material genético, los de virus que tienen ARN. Tenemos los de tipo 3, que tienen también un bicatenario, que quiere decir que tienen dos hebras, pero que además se transcribe de ARN a ARN mensajero. Los de tipo 4, que poseen monocatenario, y no necesariamente su transcripción se lee directamente como ARN mensajero. Tenemos los de tipo 5, que presentan monocatenario, y lo que ocurre acá es que el ARN vírico debe ser transcrito a ARNA mensajero. Y los de tipo 6,
que tienen monocatenario, y lo que ocurre acá es que el ARN es transcrito a ADN. Un aspecto distinto, ¿cierto?, a la anterior, porque aquí participa lo que es la transcriptasa inversa. Ya no se nos puede confundir que el tipo 6, a diferencia de los DNA, va de ARN a ADN. Otra clasificación tenemos la que son según la célula que va a infectar. Tenemos aquellos que se considera como virus vegetales, que como su palabra lo indica, van a infectar células vegetales. Células o virus animales, que van a infectar células animales. Tenemos aquellos que son considerados como virus desnudo, que no presentan envoltura, y aquellos que son virus con envoltura, que ya tienen una mayor protección. Ya, el mecanismo de acción de un virus. Antes de conocer los dos tipos de mecanismos de acción, es importante considerar que un virus, cuando está fuera de la célula, se considera como que está en una fase extracelular y se le denomina viriones. Existen, como lo dije, dos tipos de mecanismos de acción. Primero, el ciclo lítico. ¿Ya? Este va a constar de 5 grandes etapas. ¿Ya? Una fase de fijación, penetración, eclipse, un ensamblaje y ruptura, que es la quinta. ¿Qué es la fase de fijación? Es cuando el virus se va a unir en definitiva a la célula hospedera de forma estable. Eso tiene que ver con fijación, ¿ya? Luego viene la fase de penetración. ¿Y qué es esta fase? Y es una de las más importantes, por decirlo de alguna manera, porque aquí el ácido nucleico viral va a entrar a la célula mediante una perforación que el virus va a provocar en la pared bacteriana, ¿ya? Por otro lado viene la fase de eclipse, o también se le denomina como de multiplicación, ya que si bien no se observan copias del virus en la célula, pero se está produciendo mucha síntesis de ARN necesariamente para generar muchas más copias de esta estructura. Luego viene la fase de ensamblaje, que se produce la unión de los capsómeros para formar lo que es la cápside, ¿cierto? La cápside de lo que era el virus. Y aquí ya se da el empaquetamiento del material genético. Y finalmente la fase de lisis o ruptura, que es cuando lleva a la muerte celular, y esta, al romper, ¿cierto?, va a liberar todos los virus que fueron replicados. Por otro lado, tenemos el ciclo lítico, que es otra forma de dividirse en definitiva el virus. Tenemos también esta se va a dividir en etapas, pero en el caso de esta se va a dividir solo en 4 etapas. Primero, una fase de fijación. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que el anterior, que el virus se va a fijar en la superficie celular de la bacteria. Luego, como la imagen lo indica, viene una fase de penetración, que aquí cuando el ácido nucleico se va a penetrar en la célula bacteriana. Definitivamente viene una fase de integración, que ya cuando se va a integrar este ácido nucleico al DNA de la bacteria, ¿cierto? Ahí ya comienza lo que es en sí el cambio de material genético. Y finalmente la fase de multiplicación, que ya es cuando el material genético el virus se comienza a dividir, pero si bien acá lo particular es que se va a dividir también la célula, pero cada célula va a tener el virus infectado, ¿ya? A continuación vamos a ver lo que son los retrovirus. Los retrovirus son considerados como unos virus, ¿cierto?, más especiales de alguna manera que los anteriores. ¿Por qué? Porque tienen un genoma que está constituido por ARN. Pero ¿qué es lo particular de esto? Que a partir del ARN se va a sintetizar o traducir el ADN. ¿Ya? Esto causa un mayor peligro, por decirlo de alguna manera, a la célula que se está hospedando, porque de alguna manera la engaña. Es por esto que se le denomina como que tiene un sistema de replicación especial, porque a partir de ARN se va a traducir el ADN. Eso es como lo último que vamos a ver en esta unidad, esperando que le haya quedado claro. Lo invito a revisar el material complementario, que en el fondo es como un resumen de toda esta clase, y además a realizar la actividad de aprendizaje.